Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al licenciado Andrés Jaramillo. Él es periodista y analista político. Licenciado Jaramillo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, María del Carmen. Además, para revisar un tema que ha sido importante en esta inédita campaña, que es el posicionamiento digital. Importantísimo, sin lugar a dudas. Ahora, antes que nada, recalcar que estamos viviendo un proceso electoral completamente diferente en nuestro país, que ha sido marcado primero por una cortísima campaña, al tratarse de elecciones anticipadas, y segundo, lamentablemente por la violencia, por el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué podemos entonces destacar en cuanto al comportamiento digital y el posicionamiento de los distintos candidatos en una situación como esta? La primera conclusión que nosotros sacamos al tomar el pulso a lo que ha estado pasando en las últimas semanas es que dos hechos cambiaron radicalmente la dirección del panorama electoral. El uno tiene que ver, lamentablemente, con los incidentes de violencia que se presentaron. Primero, el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y luego, por supuesto, el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, que pusieron sobre el tapete y le dieron mucha más fuerza a esta idea de que el Ecuador necesita un presidente que tenga mano dura, un presidente que combata la corrupción, un presidente que no negocie con los terroristas, un presidente que tenga de alguna forma el ímpetu y el músculo para enfrentar. Cuando ocurrió este lamentable suceso con el alcalde de Manta, habían dos candidatos que de alguna manera habían construido su personalidad, su perfil de candidatos, su discurso en función de este justiciero, que era Jan Topic y Fernando Villavicencio. Eso explica por qué, luego del asesinato lamentable del alcalde de Manta, estos dos perfiles empiezan a surgir y empiezan a levantarse en el posicionamiento digital. Luego se presenta este lamentable incidente, este magnicidio de Fernando Villavicencio, y el tema vuelve a surgir y el tema vuelve a posicionarse. Y ahí pasa algo curioso, María del Carmen, y es algo que técnicamente y metodológicamente genera un problema para poder medir qué es lo que podría pasar el siguiente domingo. Y es que de forma inédita el Partido Construye tiene dos candidatos a la presidencia en la práctica, Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Entonces, en las mediciones, ¿con quién lo medimos? ¿Con Fernando Villavicencio? ¿Con Cristian Zurita? ¿O sumamos los dos votos? Este es un tema metodológico que sin duda va a marcar una distorsión en cualquier medición que se haga, ya sea offline, ya sea online, y que nos enfrenta a algo inédito. Nunca antes había pasado esto en el Ecuador. Sin embargo, nosotros hemos hecho varios escenarios. Ahora, sí me gustaría, antes, porque para que la gente tenga claro, Andrés, cómo funciona esto, de qué forma se mide y dónde están estas audiencias digitales. Antes de que nos explique, es importante que esté muy claro cómo se llega a tener estos datos. Muy fundamental tu pregunta, María del Carmen. Esto es el resultado de la medición de la esfera digital. Esto implica redes sociales, por supuesto, no solamente Twitter o no solamente Facebook, implica Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, Reddit, YouTube, pero también lo que está pasando en la web, es decir, todo lo que pasa alrededor de los buscadores de Google, lo que pasa alrededor de los portales digitales. Si es que FM Mundo tiene un portal digital y está subido a la web, lo va a leer automáticamente, todo lo que tenga soporte digital. Entonces, cuando vemos toda esta esfera, precisamente de ahí salen los resultados. Pero es importante también establecer que el análisis que hemos hecho es a partir del 9, es decir, el momento en que se da el asesinato de Fernando Villavicencio, hasta el día de ayer. Ese es el corte que hemos hecho, María del Carmen. Ahora, una pregunta adicional. Esto, al sumarse, digamos, al contemplarse todos estos datos, ¿de qué manera podrían influir también los conocidos bots? ¿O de alguna manera se puede filtrar eso? Exactamente. Nosotros podemos filtrar para desagregar y quitar, digamos, la parte de los bots. Te puedo adelantar que en esta conversación nosotros identificamos el 33.9% de bots.
involucrados en la conversación. Entonces, cuando nosotros retiramos esos bots, es que tenemos los resultados del informe que hemos puesto a consideración de la ciudadanía en las últimas horas. Ahora, ¿esto va de acuerdo a una intención de voto o no necesariamente? ¿Cómo se lo analiza? En absoluto, no tiene nada que ver con la intención de voto. Esto significa posicionamiento digital, es decir, ¿qué tan presente está un candidato en la conversación digital? Pero puede ser negativa, ¿no? Generalmente es un indicador y es una señal efectivamente de hacia dónde van las tendencias, ¿cierto? Y lo que nosotros hemos visto es que han cambiado mucho las tendencias. Por ejemplo, las elecciones eran diferentes antes del debate del domingo. El debate del domingo permitieron varios cambios que dieron más fuerza a unos candidatos y hundieron a otros. ¿Qué pasó específicamente ahí con esto? Mira, desde las 7:15 del debate hasta las 7:45 hay un pico espectacular de conversación digital. Pero ese pico está vinculado a lo que ocurrió con el candidato Bolívar Armijos, a esta desorientación inicial. Entonces, hay un bombardeo de memes y un bombardeo de comentarios sarcásticos que terminan arrastrando la conversación del debate, porque fíjate que hasta casi el final del segundo bloque, la conversación era el rol que jugó Bolívar Armijos en el debate. Entonces, afectó a la conversación digital porque no se habló de las propuestas, no se habló de la posición que tenían los candidatos frente a diferentes temas, sino se habló de esta desorientación que tuvo Bolívar Armijos, y este termina siendo el principal pico. Pero al finalizar el debate, nosotros vemos que el candidato Daniel Noboa es el que mejor logra capitalizar en la conversación digital el debate, porque los comentarios apuntaban a que fue claro, a que demostró dominio del tema, ya que demostró tranquilidad y calma a la hora de... Es decir, tuvo más comentarios positivos, digámoslo así. Exactamente. Recordemos que hasta antes del debate, prácticamente Daniel Noboa no aparecía en nuestras mediciones de posicionamiento digital. Inmediatamente después del debate, tiene un pico que ha ido bajando ya nuevamente a sus niveles normales, pero que en los primeros 3 días, es decir, domingo, lunes y martes, se mantuvo con un alto interesante. ¿Quiénes salieron de alguna manera afectados con negativos del debate? 2 candidatos principalmente. Por un lado, Armijos, que bueno, ya es de dominio público todo lo que ocurrió, pero por otro lado, Luisa González. Luisa González sale afectada principalmente por varios elementos. El primero tiene que ver con el mantra que utilizaron en el debate. Esto de evocar el pasado, cuando en un debate la expectativa era que efectivamente nos hablen de futuro. Así que es. nos puedan hablar de lo que va a pasar si es que ganan la presidencia y de las propuestas y acciones que tienen para él. El segundo tema que marcó conversación en lo digital fue el de la refinería del Pacífico, que como recordarás tú, María del Carmen, ni siquiera se lo preguntaron. Fue un tema que ella lo puso a colación y que de alguna manera motivó una conversación negativa. Pero hay un tercer elemento que se generó en el post-debate, no en función de lo que dijo, sino en función de la actividad, ahí sí, de cuentas trolls, unas cuentas orgánicas, que atacaron a Luisa González y que daban cuenta de que se había construido de ella un perfil de una mujer aguerrida, valiente, preparada. Y como eso contrastó con lo que se vio en el debate, pues esos mensajes posteriores apuntaron a eso, y eso en parte también explica el desgaste que ha ido teniendo. Y quizás esa es la principal revelación de nuestro informe en esta semana, María del Carmen. Por primera vez, Luisa González no lidera el posicionamiento digital. A raíz del debate presidencial, por todo esto que hemos conversado. A raíz del debate, a raíz del asesinato de Fernando Villavicencio. También, a partir de ahí empieza a decaer. Y ojo, y a partir del asesinato de Agustín Intriago en Manta. Es ahí en donde nosotros empezamos a registrar este pico descendente que empieza a caer. ¿Por qué te digo que cuando ocurrió esto del asesinato del alcalde de Manta? Porque la ola que se generó del asesinato... ¿Pero por qué tuvo esto que influir, perdón? Es que hábilmente se mezcló el video ese mismo día, apenas ocurrió el asesinato, del vicepresidenciable Andrés Arauz, en donde él hablaba de sentarse, bueno, no decía eso, pero se señalaba que se iba a sentar a negociar con los 10 más buscados. Entonces, se mezclaron las dos conversaciones y eso hizo que el video tenga más alcance y que la conversación, se cole el video en la conversación del asesinato y que efectivamente termine dañando, a tal punto que el lunes
después del asesinato, Luisa González aparece con 10 puntos más de sentimiento negativo en la conversación, por un video en el que ni siquiera ella aparecía. El que aparecía era el vicepresidencial. Pero que de alguna manera obviamente ha terminado afectando a la candidata a la presidencia. Lo arrastró. Porque son un binomio, por supuesto. Y desde entonces ha existido María del Carmen una serie de errores en el partido correísta. El último, por ejemplo, es en el que el expresidente Rafael Correa reconoce el papel destacado que tuvo Daniel Noboa en el debate. Recordemos que luego de lo que ocurrió con Luisa González, el expresidente de alguna manera hace gira de medios para tratar de contener y de compensar. Recordemos pues que para el voto duro del correísmo él es el principal patrimonio político. Claro que sí. Pero en ese esfuerzo por tratar de contener lo que había pasado en el debate, termina generando esta declaración en donde reconoce el papel de Daniel Noboa, y por supuesto eso alentó una conversación negativa en el sentido que le estaba dando soporte de que a su candidata le hizo mal. Y que además le estaba negativa para Luisa González, pero positiva para Daniel Noboa. Exactamente. Además. Exactamente. Ahora, independientemente de estos dos eventos que obviamente son los que han marcado un antes y después en este proceso electoral, el asesinato de Fernando Villavicencio y el debate electoral, ¿cómo se ve que han manejado ellos sus campañas en los medios digitales? ¿De qué forma lo han hecho? ¿Lo han manejado adecuadamente o no? Porque recordemos que, por ejemplo, esto de los TikToks, por ejemplo, en la campaña anterior, siempre daba que hablar, ¿no? Exactamente, mira, yo creo que en las últimas campañas ha habido candidatos que han tenido más aciertos y candidatos que han tenido más desaciertos. Los segundos son los que no han logrado entender la diferencia entre posicionamiento y hacer el ridículo. Es decir, esta pequeña frontera que existe, sobre todo en plataformas emergentes como el TikTok, es muy delgada y no saben en qué momento abstenerse de cruzar esta frontera. La gran mayoría ha hecho el ridículo y no un posicionamiento. Mira, aquello de que hablen bien o hablen mal, lo importante es que hablen, eso no aplica en comunicación política y menos en una campaña electoral. Pero ciertamente también se ha visto muchos aciertos, sobre todo en la campaña correísta. La campaña que se hizo, por ejemplo, de expectativa para Luisa González, quizás es una de las más destacables, porque recordarás tú que se fue jugando precisamente con eso, con la expectativa. La gente estaba muy atenta. Claro. ¿Será Jorge Glass? ¿Será Rabascal? ¿Será el mismo Andrés Arauz? ¿Quién va a ser? Entonces lograron sostener una campaña de expectativa de tal forma que lograron un posicionamiento muy importante al inicio de la campaña. Porque el público recordará que hasta antes de esta campaña muy poca gente sabía quién era Luisa González. No la identificaban, no sabían, si caminaban por la calle no sabíamos quién era. Hoy todo el mundo la conoce, todo el mundo la puede identificar, y eso fue gracias a una gran campaña de expectativa que se logró hacer en el inicio. Luego viene un segundo momento que fue muy cuestionado y muy polémico, que tuvo que ver con la campaña de los famosos borregos hechos con inteligencia artificial, que, ojo, no fue dirigida al público en general, a ese público que cuestionaba que cómo podían ser borregos, que no era la mejor forma de identificarse, pero la campaña no estuvo dirigida al público en general, la campaña estuvo dirigida al público interno. ¿Por qué? Porque tenían varios sectores correístas que estaban dispersos y lo que se necesitaba era aglutinar para, con un solo puño, avanzar en el resto de la campaña electoral. Y en ese sentido, tuvo muchísimo sentido, y además nosotros en los datos digitales que logramos recoger, tuvo una gran aceptación en ese voto duro y en ese voto que intentaba aglutinar el correísmo. El resto de candidatos, me atrevo a adelantar, María del Carmen, que básicamente lo que han hecho con las redes es convertirlas en una bitácora del día. Es decir, registrar lo que pasa en el día a día de lo que van haciendo en la campaña. Sin ninguna estrategia clara. Sin ninguna estrategia clara, sin productos que de alguna manera puedan brillar, sin cosas que conecten. Mira, una de las maravillas que nos da los canales digitales es esta posibilidad de interacción, es la posibilidad de que la gente participe, que se haga parte de la campaña, que no solamente consuma, sino que también produzca. Es conectar con esa comunicación mucho más directa y de doble sentido. Eso no lo han aprovechado. Han seguido pensando las campañas de forma vertical,
de forma unidireccional y sin contar con la participación de la gente. De enviar mensajes, pero no recibir el feedback de los ciudadanos, para que obviamente eso es importantísimo, porque ellos puedan alimentar sus campañas con este feedback de la gente. Ahora, ¿qué tan importante es, Andrés, que a partir de esto los candidatos entiendan a futuro que tienen que tener una asesoría de forma estratégica para poder manejarlo de forma adecuada, digamos? Sí, mira, yo he escuchado muchas veces a los candidatos y a los políticos decir que es caro invertir en una asesoría profesional, técnica. Yo siempre les digo, miren, es más caro perder una elección. Y hoy lo van a saber el domingo muchos de esos candidatos a la asamblea y a las distintas dignidades. Y es que es fundamental. Por eso nosotros, María del Carmen, hemos hecho un esfuerzo grandísimo, aliándonos con varias empresas, con Golden, con estrategas consultores, para poder tener estas estadísticas que, como ustedes ven, las hemos puesto a disposición del público, de todas las campañas electorales, porque lo que a nosotros nos interesa es que la profesionalización de las campañas electorales puedan ser la tónica de las siguientes campañas y que las decisiones se puedan tomar en función de los datos, no en función de la inspiración de cualquier persona o en función de la percepción de cualquier persona o en función de lo que dice el círculo cerrado del candidato, sino que cada vez, como te digo, pueda haber una profesionalización de la comunicación y que las decisiones puedan ser más estratégicas y en función de los datos. Me quedo entonces con eso. Andrés, gracias por comentarnos un poco cómo ha sido el posicionamiento de los diferentes candidatos en esta campaña electoral, cómo lo han manejado. Ya lo decíamos hace un momento, el correísmo lo manejó de forma muy adecuada en su campaña de expectativa. Luego pues sucedieron estos eventos como el asesinato de Fernando Villavicencio, que obviamente cambió el posicionamiento de los candidatos dentro de las consideraciones en los medios digitales. Y luego pues finalmente el debate presidencial, el debate electoral, en el cual pues ya fuiste muy claro que los más afectados fueron Bolívar Armijos y Luisa González, mientras que a quien fue mejor en esta situación fue a Daniel Noboa, sin lugar a dudas. Así que quiero pues agradecer nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio al licenciado Andrés Jaramillo, periodista y analista político.